Buenas noches. Mi nombre es Benjamín Blas, periodista e investigador de la Biblioteca Nacional del Perú. En el marco de la emergencia sanitaria, la Biblioteca Nacional del Perú procura cumplir con uno de sus fines esenciales: garantizar el acceso a la información y la cultura. En ese marco, rinde homenaje en torno virtual a la vida y obra de Luis E. Valcárcel en conmemoración del 130º aniversario de su nacimiento, con el objetivo de revalorizar su obra y aporte a la cultura peruana. En este ciclo de conferencias se ha dialogado y continuará dialogándose sobre sus principales colecciones patrimoniales, y a través de una mirada analítica se expondrá su importancia y riqueza única en sus contenidos, con la finalidad de estimular en la ciudadanía el conocimiento, el respeto y el aprecio al patrimonio bibliográfico, documental y hemerográfico del Perú, que constituye una parte vital del acervo documental y bibliográfico que custodia la Biblioteca Nacional del Perú. En esta tercera sesión vamos a ofrecerles la charla denominada Correspondencia de Philip A. Means a Luis E. Valcárcel, 1932-1940. Para ello es un gusto contar con la participación del ponente Magíster Raúl Adanaque Velázquez. Raúl Adanaque Velázquez es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en Historia Económica en la citada universidad. Docente investigador de dicha casa de estudios, ha publicado un centenar de artículos de investigación sobre los periodos colonial y republicano, entre ellos temas como la esclavitud, caciques, costumbres y religión coloniales. Asimismo, sobre instituciones y personajes que establecieron amistad académica con el destacado padre de la etnohistoria peruana, el doctor Luis E. Valcárcel. Raúl Adanaque trabajó en el Museo Nacional de Historia de Pueblo Libre, ahora unificado con la arqueología, así como en el Museo de la Nación. Recibamos al magíster Raúl Adanaque Velázquez para ofrecernos la charla denominada Correspondencia de Philip A. Means con Luis E. Valcárcel. Adelante, profesor. Muy bien, muy buenas tardes. Gracias a la Biblioteca Nacional por haberme invitado a participar en esta correspondencia, revalorando la memoria de Luis E. Valcárcel. El tema en esta oportunidad va a tratar, como se ha presentado ya, la correspondencia de Philip A. Means a Luis E. Valcárcel, ¿no? Entre 1932 y 1940. Para empezar, ¿no? Sobre Luis E. Valcárcel, el amauta, el maestro, el que facilitó el desarrollo de las ciencias sociales en el Perú. En homenaje a él, he publicado 17 artículos. Acá pongo la lista. En 1993, Luis E. Valcárcel y el indigenismo, en el diario La Mañana, que dirigió muy bien el recordado Sofocleto. José María Arguedas, en la memoria de Luis E. Valcárcel y el indigenismo, homenaje al maestro Luis E. Valcárcel, una carta inédita de Ciro Alegría a Luis E. Valcárcel, homenaje a la Mauta a Luis E. Valcárcel. El Museo de la Nación rinde homenaje a Luis E. Valcárcel en el diario La Mañana, una carta inédita de José Lara Ribagüero a Luis E. Valcárcel y que después se corrigió porque ya había sido publicada. Correspondencia de dos amautas, José Carlos Mariátegui y Luis E. Valcárcel, en el diario La Mañana también, en el 94. 95, el archivo de Luis E. Valcárcel en la pequeña revista Seques que publicó el Museo de la Nación. En el 2000, correspondencia entre José María Arguedas y Luis E. Valcárcel en la Casa de Cartón, revista de Cultura. En el 2002, Francisco Aristides Loaiza y su diccionario misterioso, quien le envió cartas al doctor Luis E. Valcárcel ofreciéndole publicar un diccionario quechua aymara con el japonés, donde decía haber encontrado similitud en algunas palabras. El 2011, correspondencia entre Jorge Basadre y Luis E. Valcárcel en Culpi, Investigaciones Culturales de la provincia de Huaral. En el 2011 también Instituto Lingüístico de Verano, a través de la correspondencia entre las familias Tausen y Valcárcel, en Investigaciones Sociales. El 2012, correspondencia Max Zulek a Luis E. Valcárcel,
en la revista Ucupacha. El 2013, homenaje a Juan Comas, introducción a la correspondencia entre Juan Comas y Luis E. Valcárcel, también en la revista Ucupacha. En el 2013, correspondencia de Mins a Luis E. Valcárcel, que es en la revista Investigaciones Sociales, conjuntamente con Jessica Guardacacha y Eric Gabriel Bustamante Tupayachi. En ese momento eran mis alumnos de la Universidad San Marcos. Bien, en esta oportunidad, sobre este tema vamos a tratar, el resumen nos dice que es un estudio sistemático de la correspondencia entre dos intelectuales muy importantes para la historia del Perú, ¿no? Estamos hablando de Philip Mins y Luis E. Valcárcel, norteamericano y peruano, respectivamente. Se tomó como punto de partida la recopilación de información sobre la vida y obra de Mins. Ello va a permitir complementar el análisis de las cartas que había enviado a el amauta Luis E. Valcárcel entre los años 1932 a 1940. Los resultados de nuestra investigación se reflejaron en la cantidad de temas discutidos por ambos intelectuales, todos relevantes a la historia del Perú, pero también se evidenció información de otra índole de carácter internacional. En suma, este estudio aporta un conocimiento mayor sobre uno de los peruanistas poco estudiados a partir de su correspondencia con Luis E. Valcárcel, destacado intelectual peruano. Las fuentes: la correspondencia, 35 cartas entre 1932 y 1944, no fue realizada esta consulta cuando se encontraban en custodia por el Museo de la Nación. Luis E. Valcárcel, empecemos hablando por el amauta, quien estamos recordando en esta oportunidad. Luis E. Valcárcel nació el 8 de febrero de 1891 en Hilo. Murió en Lima el 26 de diciembre de 1987. Como bien sabemos, a la edad de 1 año, fue trasladado por sus padres a la ciudad imperial del Cusco. Desde niño se distinguió por su serenidad, que no fue positivo, afirmó en sus memorias, porque le quitó la alegría propia de la infancia, ¿no? Porque también en la memoria dice que fue motivo para tener estrecha relación amical con los niños de la casa y de la zona donde vivía él. El importante aporte de la amauta fue el de revalorar la cultura de los incas y sus herederos directos, es decir, la población indígena, quienes desde 1908, cuando publicó ese artículo en el Cusco, en el diario del Cusco, cuando publicó sus primeros escritos por la defensa, tanto de la cultura inca como de la población indígena. Dio inicio a los estudios etnohistóricos en el Perú, que es algo importante, ¿no? Es el padre de la etnohistoria. Apoyó mucho a sus alumnos de la Universidad San Marcos, ¿no? Sabemos que fue jurado de tesis doctoral de José María Arguedas. También apoyó pues al doctor Valdemar Espinosa, ¿no? Y con la publicación de Tempestad en los Andes, 1927, se va a convertir en el abanderado de las aspiraciones nacionales, ¿no? De cómo entender el Perú, qué es lo que está pasando. A partir de 1927 se van a plantear los investigadores, ¿no? Como alumno de su importante discípulo, Valdemar Espinosa Soriano, mi maestro en las aulas sanmarquinas, seguimos el camino trazado por Luis E. Valcárcel. Mins, vida y obra. Nació en Boston, Massachusetts, el 3 de abril de 1892. Se educó en Pomfret y Connecticut de 1906 a 1911. Su interés por la historia del Perú y México se va a remontar a esa época porque encontró en los estudios de las obras de Prescott y Markham estímulos, ¿no?, para la lectura. Mins entró a las aulas de Harvard en 1911, obtando el grado de licenciado en letras en 1915, magíster en 1917. En Harvard se dedicó especialmente al estudio de la antropología e historia de Hispanoamérica, dando preferencia al Perú.
Y también hizo, por supuesto, estudios en Europa, ¿no? Recorrió muchos museos, investigó mucho en Europa, en distintos lugares, ¿no? Y también estuvo en el Ecuador, estuvo en México, ¿no? Estuvo en distintos lugares del mundo, igual que Luis E. Valcárcel. Sus visitas al Perú. Vino al Perú por primera vez, Mins, en abril de 1914, sí, en la expedición con Hiram Bingham. Visitó la gran fortaleza desconocida en Huata, debe ser en Huaylas, la ciudadela de Machu Picchu, Pisa, Ollantaytambo y otros yacimientos arqueológicos, ¿no? En 1914. Por segunda vez regresa al Perú en 1917-18, dedicando interés por las evidencias precolombinas y coloniales en el sur del Perú, ¿no? Llegando hasta Bolivia. Después de un corto descanso en Lima, se dirigió a Piura para estudiar la arqueología de esa región. En 1918-19, nuevamente en el Perú, realizó investigaciones arqueológicas y sociológicas en el norte. Tuvo que regresar a los Estados Unidos para someterse a una operación de apendicitis. En el gobierno del Leguía, el segundo, de 1919 a 1930, fue nombrado director del Departamento de Arqueología del Museo Nacional. En 1920 regresó a su país, ¿no? En 1921. Volvió nuevamente al Perú entre 1933 y 1934. En la primavera del 34, un viaje de estudio lo lleva a Francia y Bélgica, ¿no? Y ya no pudo regresar nuevamente al Perú por cuestiones ya de salud, ¿no? Las cuestiones de salud van a impedir que Mins retorne al Perú. Sus últimos días viajó por diversas ciudades del mundo, visitando museos, ¿no? Una lista enorme de museos donde visitó, escribiendo también sobre el Perú y hablando sobre el Perú y encontrando y describiendo los objetos arqueológicos de las distintas culturas del Perú. Mins tuvo su residencia en Pomfret, llevando adelante sus investigaciones peruanistas y sus estudios sobre los normandos en América, ¿no? Murió en Boston en 1944 a la temprana edad de 52 años. Las cartas de los dos investigadores, ¿no? Estamos refiriendo a Mins y a Luis E. Valcárcel. En las cartas encontramos que menciona a diversos investigadores de esos tiempos, ¿no? Era coincidencia en su investigación por el Perú. Sobre Julio Cetello, de nuestro padre de la arqueología peruana, Mins dice haber recibido una carta explicándole lo acaecido en Pachacama, que había sido pues huaqueado, ¿no? Que había sido huaqueada este sitio, ¿no? Pero también que, aunque es honesto al decir Mins, que pone todas mis ideas, Tello, ¿no? Pone todas mis ideas acerca de Pachacamac en confusión, pero también nos pone todos en el verdadero sendero hacia un sólido conocimiento de este sitio, ¿no? Entonces desordena, claro, el esquema que se tenía, pero está ordenando lo que debería ser. Sobre Jorge Basadre, nuestro historiador de la República, en la carta fechada el 13 de septiembre de 1939, demuestra la comunicación que tuvo con él, donde afirma: le ruego dar mis saludos muy amistosos al doctor Basadre. Basadre le había pedido a Mins que le envíe, ¿no? Cuanto antes su bibliografía para ser publicada en el Boletín Bibliográfico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, como en realidad fue, ¿no? Pero también le insinuó para que los datos biográficos que los tenía el amado Luis E. Valcárcel se los pida, ¿no? Aprovechando de la bondad de Luis E. Valcárcel, de tal manera que pidió que se publique en dos partes. Uno lo publique en la revista del Museo Luis E. Valcárcel y la otra parte la publique Jorge Basadre. Sobre Rafael Belaúnde, el padre del presidente Fernando Belaúnde Terry, él visitó a Mins y su esposa en casa. Ahí Mins aprovechó para pedirle
a Rafael Belaunde que lea un artículo y lo corrija por el problema de la traducción, ¿no? Por no haber usado constantemente el castellano. 6 años habían pasado, y que en términos medios se encontró un grave error y 2 o 3 menores en cada una de estas páginas del artículo, ¿no? Así lo dice Mins en su carta 25. El artículo lo enviaba a Mins para que sea publicado por Luis de Valcárcel en la revista Museo Nacional, como en efecto, ¿no? Texto de nuestro peruanista han sido publicados en esta importante revista fundada por el Luis de Valcárcel. Iram Bingham, el 31 de marzo de 1942, sobre él, Mins indica a Luis de Valcárcel que aprovechará consultar los materiales de esa colección de la Universidad de Yale para avanzar en su artículo sobre los indios postcoloniales, ¿no? Estudios de la época colonial que también preocupaba a los intelectuales. Sobre Roberto Le Villiers, sí es una opinión distinta. A este personaje sí lo trata con desprecio, más todavía cuando había publicado su trabajo alabando el desempeño de Francisco de Toledo, ¿no? Quinto virrey en el Perú colonial. Con respecto a las reducciones indígenas, Mins dice haber solicitado el libro de Le Villiers a un librero especializado en textos hispanoamericanos. La defensa que hace de Toledo alcanza a ser, dice, un amor casi indecente y patológico de ese asesino virreinal, en la carta 25. La reacción de Le Villiers es de rencor a todos los que no opinan o escriben contrario a sus ideas. Nos trata mal a todos nosotros, que negamos que Toledo fuese un ángel de Dios, ¿no? Es siempre en la misma línea que Luis de Valcárcel, ¿no? Aunque Luis de Valcárcel no se expresó literal como Mins. Sobre Paul Fejós, estaba interesado en comunicarse con este autor porque Luis de Valcárcel le había enviado una lista de los intelectuales que habían escrito sobre los primeros años coloniales. Entonces podemos ver, acá estoy mencionando algunos nada más, no es la lista de con quienes tiene contactos estos dos autores, ¿no? Sobre Kidder, señala a mí estar en contactos también en Cambridge, Massachusetts, para colaborar en algún proyecto relacionado con la estancia de Luis de Valcárcel en Estados Unidos, de tal manera que puedan arreglar un encuentro en Boston o en Washington. En la carta del 22 de enero de 1941, se queja del brazo derecho que le provoca fuertes dolores, Mins, ¿no? Fuerte dolor, que le impiden escribir en español. Y su secretaria no sabe, dice el español, haciendo cada vez difícil la comunicación. Por eso en la carta le dice, le pido perdón, querido amigo, por la brevedad e imperfección de esta carta, ¿no? Cuando ha estado mal de salud se nota en la escritura que se va desviando de la línea, ¿no? Se va yendo en otra dirección cuando está escribiendo la carta. Sobre Luis Bodán, en la carta fechada el 13 de septiembre de 1939, Mins demuestra la comunicación que tuvo con Luis Bodán, ¿no? Dice, me escribió que iría a Lima, en la carta 23. Sobre Levi Hanke, en la carta fechada el 27 de abril de 1935, Mins presenta a Luis de Valcárcel a un joven llamado Levi Hanke de la Universidad de Harvard, que ha realizado numerosas investigaciones históricas en España y Francia, y ahora se dirige al Perú para continuar sus investigaciones, ¿no? Mins le pide a la Mauta Luis de Valcárcel ayude en todo lo que pueda al joven investigador durante su estadía en el Perú. Y por supuesto ha publicado textos, ¿no? Sobre los archivos en América, ¿no? En América y también sobre el Perú. John Rowe, en la carta fechada el 1 de junio de 1939, en la carta número 22, Mins presenta a Luis de Valcárcel a un joven llamado John Rowe, que viajaría al Perú por primera vez y solicita también le ayude, porque es muy inteligente y trabajador. Esa era la carta de presentación, ¿no? De John Rowe, hasta ahora mencionado por sus importantes aportes a la cultura andina. Y quiere dedicar su vida al estudio del Perú antiguo y colonial. El tiempo ha pasado y no se equivocó, ¿no? Sobre Paul Kosok,
En la carta de 1939 presenta también a su amigo el doctor Paul Kosok, profesor de historia en la Universidad de Long Island, que va acompañado por la señora Kosok y pide que ayude a facilitar su trabajo. En sus propias palabras nos dice que el objetivo de su viaje es para estudiar con esmero la antigua agronomía del país y sobre todo el antiguo sistema de irrigación. Ya tenía experiencia por haber estudiado y haber hecho estos viajes a China, la India y Egipto, y ahora dice que quería dedicarse al estudio de la economía tradicional del Perú. Sobre Eugenio Yakovlev, ¿no? El que trabajó con Julio Cetello, ¿no? Y que falleció también, ¿no? Está en la revista El Museo, se dice que falleció de una, y sabemos pues que falleció de una enfermedad no conocida en ese momento, ¿no? En la carta fechada el 14 de marzo de 1935, Mins comenta la pena que siente por la muerte de Yakovlev, así lo escribe en la carta, a quien consideraba como una persona tan diestra en su labor científica, tan inteligente en general y siempre tan gentil. De veras es una gran pérdida, dice sobre Eugenio Yakovlev, ¿no? Que aparece también en las investigaciones arqueológicas al lado de Tello. Sobre Manuel de Freire y Santander, embajador, ¿no? La carta fechada en junio del 39, Mins cuenta que junto con la familia Kosok fue a la apertura oficial del pabellón nacional, en la cual Manuel Freire y Santander, embajador del Perú en ese momento, dio un pequeño discurso, incluyendo la obra que había hecho Mins hasta ese momento, publicando estudios sobre el Perú, ¿no? Que son, en general, se han publicado como 56, una lista de 56 textos publicados por mí, ¿no? Entonces, es importante señalar a este peruanista. En cuanto a la revista del Museo Nacional, la de 1932, publicada pues desde el inicio por el doctor Luis Valcárcel, Mins en la carta fechada del 34 le manifiesta al doctor Valcárcel el deseo de publicar en la revista del Museo Nacional, ¿no? Y para eso tiene dos artículos en preparación sobre Gonzalo Pizarro y Orellana en el Valle del Amazonas, y el otro sobre el viaje de Pedro de Alvarado al Perú. Estos artículos se publican, ¿no? Se habían publicado anteriormente en otro lugar, pero también deseaba que se publique en el Museo Nacional, ¿no? Para el 35 opinaba sobre la revista como la mejor revista arqueológica histórica que conozco en las Américas, decía, ¿no? Es una importante revista que merece, ¿no? También ser homenajeada esta revista. Hacia el 22 de noviembre de 1940, agradece Mins a Luis Valcárcel de haberle publicado un artículo en la revista Museo Nacional, en el tomo 9, número 2, el 14 de octubre del 41, y que se le solicitaba, ¿no? Se le solicitaba en una tarjeta postal, envié sus libros y folletos publicados, ¿no? Pero él decía que ya esto había enviado, ¿no? Ya había enviado. Y también pregunta cuándo se publicarán los resultados del Congreso de Americanistas de Lima, ¿no? Porque dijo haber pagado suscripción y después de un par de años no sabía nada, ¿no? Los problemas se parecen a los actuales de nuestros tiempos. También estuvo en la Biblioteca Regia de Copenhague, pero ahí menciona algo que ya sabemos, ¿no? Pero en 1937 le envía una carta a Luis Valcárcel y le dice que en su búsqueda de información sobre las culturas precolombinas de América encontró el material, ¿no? El manuscrito de don Felipe Guamampoma de Ayala, texto que ayudó, por supuesto, a aclarar nuestras interrogantes de los periodos incaico y temprano colonial, ¿no? Bien sabemos que fue Pisman en 1908, ¿no? Hizo público que se había encontrado estos documentos en las actas del Congreso Americanista de Londres de 1912, pero a partir de 1936
fue publicado por el Instituto de Tecnología de París, ¿no? Y por lo tanto, a partir del 36, ya un público numeroso de estudiosos siguen hasta nuestros tiempos analizando y aportando comentarios sobre este trabajo de Felipe Guamampoma de Ayala. Dentro de las cartas también menciona la Segunda Guerra Mundial que vivió, ¿no? ¿Qué pasó con Estados Unidos? Él estuvo dentro y en la carta menciona el 31 de marzo del 42, Mix envía una carta a Luis de Valcárcel. Ahí señalaba las causas de su demora en contestar la del 8 de noviembre que le había enviado en 1941. Decía, lo que sucede es que Estados Unidos había sufrido el ataque aéreo de los japoneses, destruyendo la flota en las islas en Hawái el 7 de diciembre de 1941. Cito, que nos puso en la guerra contra los países indecentes del mundo y que cambió por completo el curso de la vida de todos los hijos de las Américas. Desde entonces todos hemos haciendo, ¿no? Así está en el documento, lo mejor posible para combatir a nuestros infames enemigos. Para junio de 1944, la crisis en Estados Unidos complicó la vida a la población adulta, más que a los que no tenían empleadas, porque la mayoría pasó a trabajar para el gobierno norteamericano en la industria militar. Ahí se desembolsaba grandes cantidades de dólares en salario a las mujeres, ¿no? Por eso la mayoría de familias adultas que tenían como empleadas jóvenes se habían quedado sin ese apoyo, ¿no? Se habían ido a trabajar actual y algunos hogares que tenían como empleadas mayores de edad sí se quedaron a acompañarlos. Durante el gobierno de Benavides, presidente del Perú del 14 a 15 y de 33 a 39 de este segundo gobierno, el 18 de septiembre del 34, Mins fue condecorado con la medalla de oficial de la Orden El Sol del Perú, en reconocimiento a sus méritos y servicios académicos, aunque el condecorado sospechaba que ese alto honor se debía a su muy apreciado amigo Manuel Freire y Santander, ¿no? Embajador del Perú en los Estados Unidos, como había señalado. Esta condecoración lo llenó de felicidad, orgullo y gratitud por su aporte en pro del conocimiento de su segunda patria, como siempre señalaba Mins. El caso de Pachacamac, en la carta fechada el 29 de octubre de 1938, Mins felicitó a Luis de Valcárcel y a todos los peruanos por la buena labor arqueológica que se estaba realizando en el Perú. En su epístola decía, los descubrimientos recientes, entre ellos aquel gran ídolo de madera hallada en Pachacamac, son sumamente importantes. Para mí, como buen amigo del Perú, es una profunda satisfacción el saber que nuestra ciencia progresa tan bien y principalmente gracias a la inteligente labor de estudiosos peruanos. En otra fechada en 1940, le informa a Luis de Valcárcel que leyó en los periódicos limeños acerca de un acontecimiento ocurrido en Pachacamac, ¿no? Relacionado al descubrimiento arqueológico hecho por unos huaqueros, y pedía se le brinde más información detallada y confiable sobre este asunto, ¿no? Este asunto porque no podía creer cómo el Patronato Nacional de Arqueología había permitido se estropee esta herencia nacional, ¿no? Ese es, bueno, es de los años 40, ¿no? 38-40. Mins tuvo problemas de salud, ¿no? Informa a la Mauta sobre la enfermedad de diabetes que padecía y que afectaba fuertemente su salud física y mental, esperando recuperarse pronto, ¿no? Decía, solo en estos últimos días, después de varias semanas de tomar insulina, he principiado a restaurarme un poquito. Ahora, si Dios quiera, todo irá bien conmigo. También en sus propias palabras, le comentaba sobre su accidente automovilístico, ¿no? Que había sido arrollado por un automóvil guiado por una dama algo inexperta. Y mi pierna derecha fue gravemente dañada, aunque el hueso no se quebró, sufría agonía durante varios meses y hasta ahora me duele la pierna en tiempos húmedos, decía Mins. Un año después, le informaba al cárcel
que su salud había mejorado y estaba controlado mediante una dieta muy estricta que le permitía omitir la insulina y mantener activa su mente. Pero nuestro peruanista, rescatado del olvido, falleció en 1944. Acá hay una carta, la última carta que se pudo encontrar, la carta 35, ¿no? Aquí cuando se le está enviando a Luis Valcárcel, ¿no? Voy a leer una parte. Siempre estimado y querido amigo, acabo de recibir 2 días el ejemplar firmado de su tomo 1, volumen 1 de la historia de la cultura antigua del Perú, que usted ha tenido la fineza de enviarme. Me apresuro a enviarle mis más fervorosas gracias. Va a ser, con los volúmenes sucesivos, una obra estupenda y de provecho permanente para todos nuestros colegas en los distintos países del mundo científico. Mi admiración por el libro que usted está dándonos es inmensa, aunque soy bien triste que no se citan en ello ni siquiera uno de los folletitos humildes que vengo ofreciendo a nuestro colega, a nuestros colegas durante estos casi 30 años pasados, ¿no? Pero en el segundo volumen de su historia de la cultura antigua del Perú, el doctor Valcárcel lo incluye a Mix, ¿no? Sí lo incluye en la bibliografía. Mi salud va un poco mejor, sobre todo de nuestro reingreso a nuestra modesta choza rústica. No tenemos criadas porque Carjado no las hay este año en este país. Todas están construyendo máquinas de guerra y recibiendo sueldos gigantescos. Comemos nuestros almuerzos donde unos vecinos que tienen todavía una cocinera vieja y contenta y una moza de mesa, anciana también. Pagamos, por supuesto, nuestra porción y por las otras comidas, mi mujer y yo las preparamos casi todas las otras familias de Estados Unidos, por ricas que sean, están en la misma condición este verano. Es muy divertido, ¿no? Ahí estoy citando a pie de página en mi concepto y no del todo desagradable. Gracias a Dios tenemos una buena viejecita que viene 2 veces a la semana para barrer y limpiar. Lo ruego a escribirme, está sobrescrita la letra M sobre la O, no, a escribirme pronto, ¿no? Con repetidas gracias por su primer volumen, el que me abre los apetitos para los restantes. Soy siempre su cordial amigo y devoto colega, Phyllis Ames Mins, ¿no? Entonces tenemos acá una de las últimas cartas que se pueden rescatar de esta comunicación que tienen los dos intelectuales importantísimos para la historia del Perú, ¿no? Mil formó parte, pues, de muchas instituciones, no solamente en el Perú, ¿no? Sino también en el mundo, ¿no? En la revista de investigaciones sociales, en el número 31, se ha publicado, pues, ahí bastantes comentarios sobre esta revista, ¿no? Sobre esta comunicación, esta relación que hubo entre ambos intelectuales. Es momento para poder recordar que Mins aportó en el conocimiento de la arqueología en el Perú y que también los arqueólogos se han olvidado, ¿no? O no sé, adrede o no, por desconocimiento tal vez del aporte que hizo para la cultura peruana, ¿no? En las memorias lo menciona Luis Valcárcel, pero da la impresión que se ha perdido parte del texto original de la memoria, ¿no? Porque muy poco aparecen en las memorias mencionados por Luis Valcárcel. Es momento también para poder señalar que la importancia que tuvo el maestro Luis Valcárcel en enseñar, pues, a intelectuales destacadísimos que fueron los que desarrollaron, pues, de los años 60, 70, 80, en adelante las ciencias sociales, ¿no? La arqueología, la sociología, la antropología, ¿no? Muchos intelectuales que
recibieron clases en San Marcos, y que también uno de ellos fue José María Arguedas, ¿no? Como ya mencioné, lo apoyó bastante y fue su asesor y jurado asesor, ¿no? En la tesis de doctorado de José María Arguedas, esa tesis importantísima sobre las comunidades de España y del Perú, publicado por la Universidad de San Marcos en 1968, ¿no? Donde demuestra, y en una de las cartas también, cuando le envía Arguedas a Luis de Valcárcel, le dice toda esta observación de Arguedas, ¿no? Le dice: muchísimo de nuestra organización comunal viene de aquí, de Sayago y de otras comunidades de León, ¿no? Porque Arguedas, cuando llegó a España, creía que iba a encontrar pues las instituciones, no iba a encontrar pues lo que conocía en el mundo andino, ¿no? Total que cuando llega a estas comunidades va a encontrar que la gente se iba cantando a trabajar, que ponía cintas y marcaba, erraba a su ganado, y tenía una forma de vestirse y todas estas cosas al mundo que conocía Valcárcel, Arguedas, ¿no? Por esa la tesis es importantísima leerla, ¿no? Y que José María Arguedas tuvo que volver incluso para hacer otros estudios que había descuidado, ¿no? Había descuidado sus anotaciones, a pesar que trajo muchas al Perú, y que la tesis fue aprobada pues con sobresaliente, ¿no? Sobresaliente, y que en el archivo Luis de Valcárcel pude encontrar el ejemplar, ¿no? El ejemplar mecanografiado, con correcciones, con anotaciones hechas por el mismo doctor Luis de Valcárcel. Por esa razón es importante revalorar, recuperar toda la memoria que nos ha dejado el amauta Luis de Valcárcel. Casi 100 años ha vivido, ¿no? Ha vivido fines del siglo XIX, casi todo el siglo XX, ¿no? Casi llega a cumplir pues una oportunidad tremenda de vivir entre 3 siglos, ¿no? Pero la gran investigación que hizo el amauta Luis de Valcárcel ha sido continuado por sus alumnos, ¿no? Y que hasta ahora sigue siendo motivo de investigación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al magíster Raúl Adanaque por esta interesante exposición. Antes de proceder a algunas preguntas, queremos agradecer los saludos que hemos recibido desde Pisco, Lambayeque, Trujillo, así como de las personas que en este momento están sintonizando la transmisión a través del Facebook de la Biblioteca Nacional del Perú. Quisiera plantearle algunas preguntas al, al expositor. En primer término, ¿nos puede comentar sobre la forma como se conoce el archivo de Luis Valcárcel? Sí, claro, el archivo Luis de Valcárcel fue encargado al Museo de la Nación, y que a mí me contrataron para trabajar en levantar el archivo, ¿no? Yo fui testigo de todo cómo se encontraba, y poco a poco fui seleccionando entre los documentos, libros que encontraba fotografías, recortes de periódico, todo se fue separando, y de tal manera que se pudo crear secciones en ese archivo, ¿no? Por ejemplo, la correspondencia, no, si mal no recuerdo, creo entre 5.000 o 8.000 cartas, postales extraordinarias que se pudo encontrar ahí en el archivo Valcárcel, ¿no? Y también, por supuesto, como fue funcionario del gobierno, hay documentos, ¿no? Cuando fue ministro de Educación en el gobierno de Bustamante Rivero, hay documentos cuando fue docente de San Marcos, incluso en el archivo Luis de Valcárcel hay un sílabo del doctor Luis de Valcárcel, y donde aparece mencionada la joven alumna
ahora defensora pues, de los estudios en Caral, ¿no? Me estoy refiriendo a la doctora Ruth Shadi, ¿no? Entonces, hay muy buena información en el archivo, aparte de otras anécdotas, ¿no? Por ejemplo, en las tarjetas de visita, las tarjetas de invitación que tenía el doctor Luis E. Valcárcel, todas las utilizó en el reverso para poner algunas palabras en quechua y luego poner el significado en castellano. Me da la impresión que tenía la idea de publicar un gran diccionario, ¿no? Un gran diccionario, incluso en sus viajes a Europa, igual se encuentra en los boletos de cuando se desplazaba en Europa, también hay muchas palabras en quechua y en castellano, ¿no? Y que me da la impresión que dejaba para desarrollar, como también sus notas de clase, preparaba sus clases en estas tarjetas, ¿no? Muchas tarjetas de preparar clases en base a los libros que leía y luego que exponía en los eventos donde participaba, ¿no? Se le encontró también en el archivo importantes apuntes en manuscrito de algunas frases en alemán, cuando estuve en Alemania necesitaba seguramente para comunicarse, o en otro idioma, ¿no? Entonces era muy inteligente porque pudo comunicarse sin ningún problema a todo país donde fue, ¿no? Donde fue la Mauta Luis E. Valcárcel. Por ejemplo, la cantidad de artículos que publicó en Uruguay, en Argentina, el recorte de Perú, enorme cantidad que debe ser compilada esta publicación, ¿no? Incluso venían con ilustraciones a color que lo hacían los mismos editores del diario allá en Uruguay, en Argentina. Documentos sobre su estancia en Argentina. Entonces, pero muy rico es el archivo que tiene documentos de cuando fue como hija docente en San Marcos, estuvo en la Comisión de Reconstrucción del Cusco. En su archivo encontré cómo reconstruyeron el Cusco, piedra por piedra, reconstruyeron los muros, dibujaron los muros, ¿no? Y se fue reconstruyendo el Cusco. Participó en la reapertura de la Universidad de Huamanga, y todos esos documentos están, ¿no? Están allí, están muy buenos informes, muy buenos documentos que hacen referencia pues a toda su participación académica, ¿no? En casi un siglo en nuestra historia del Perú, ¿no? Entonces, todavía falta estudiarse más. Aquí están mi prueba, es 17 artículos que publiqué en homenaje a la Mauta Luis E. Valcárcel. Una consulta. ¿Se conocen las cartas emitidas por Valcárcel a Mins? Es lo que no tuve la oportunidad de comunicarme con algún pariente de Mins, o si es que hay una fundación o hay algo parecido. Leí alguna vez que había una especie de archivo, ¿no? Pero no continué. Es probable que que existan las cartas que le había enviado el doctor Luis E. Valcárcel, ¿no? Es posible. Falta todavía, dentro de las 17 publicadas, la correspondencia con Max Zule, y Max Zule debe haberle respondido al doctor Valcárcel. Las cartas que se perdieron dicen las memorias, Luis Valcárcel dice en las memorias que las cartas iniciales que tuvo antes del 30, que tuvo que dejar el Cusco de emergencia, que lo llamó el nuevo gobierno que reemplazó a Leguía, y que tuvo que dejar cerrada su casa, y mucha documentación y biblioteca, ¿no? Y sus libros se le perdieron, ¿no? Creo que ahí menciona que las cartas, por ejemplo, con Mariátegui, y las iniciales se habían perdido en esos viajes, en ese trajín que no le permitía a Luis Valcárcel regresar al Cusco con tiempo por los cargos y las diversas tareas que desempeñó acá en Lima, ¿no? Acá en Lima. Sí. En una parte de las memorias de Luis E. Valcárcel se expresa sobre Mins de la siguiente forma, y quiero citarlo. La prensa limeña y extranjera concedió enorme importancia a los descubrimientos realizados.
Inclusive la famosa revista inglesa London News publicó una serie de artículos sobre el tema. Desde los Estados Unidos, al tener noticia de los felices resultados de esos trabajos, Miss me transmitió palabras que me resultaron especialmente halagadoras. Paso a felicitarlo a usted y aún más a su país por el extraordinariamente importante que se verifica en la zona arqueológica del Cusco. Un aspecto que en la nueva campaña del Cusco me complace sobremanera es el hecho de que es enteramente una obra de peruanos. Fin de cita. Mm, ¿Cuál era la apreciación, digamos, ya amical, amical de Valcárcel sobre Miss y viceversa? Sí, un gran respeto, ¿ah? Un gran respeto porque el doctor Valcárcel, pues, abanderado en la defensa de lo Inca, y por lo tanto abanderado en la defensa del Cusco. Estuvo en toda la recuperación del Cusco, participó en en el redescubrimiento de Sacsayhuamán, ¿no? En la revista del Museo Nacional, ahí están publicados los informes de todo lo que hizo para recuperar, basándose pues en los estudios que había hecho los comentarios reales, de los informes de los cronistas, y que pudo determinar y pudo encontrar las bases y todo lo que ahora conocemos de Sacsayhuamán. Él es el que dirigió y participó ahí en todas estas investigaciones, ¿no? Y que facilitaron otros estudios más, ¿no? En el Cusco, no solamente en el Cusco, en distintos lugares del Perú, porque los arqueólogos que llegaban siempre pedían la recomendación de Luis E. Valcárcel, ¿no? Luis E. Valcárcel era el que incentivó bastante investigación en el Perú, ¿no? Hubo una gran relación entre Valcárcel y los investigadores, arqueólogos, antropólogos norteamericanos. ¿Nos puede dar algunos alcances sobre esa relación? Sí, está en la correspondencia. La correspondencia está indicada y falta mucho todavía por publicarse, ¿no? Yo he mencionado algunos de los mencionados en estas cartas, ¿no? Pero hay una lista enorme de intelectuales que tienen tanto nacionales como extranjeros, ¿no? Norteamericanos, tuvo bastante contacto, viajó bastante a Estados Unidos, Luis Valcárcel, y visitó las reservaciones en Estados Unidos, los museos, ¿no? Está su informe está publicado, ¿no? Sobre su viaje sobre su viaje a Estados Unidos, ¿no? Entonces hay bastante información ahí. Bien, aquí hay una pregunta de Juan José Pacheco que nos dice, en el archivo Valcárcel hay información sobre su relación con el Instituto Cultural Peruano Norteamericano. Por supuesto, la biblioteca del Instituto Peruano Norteamericano lleva su nombre. Llevas el nombre de Luis E. Valcárcel. Él incentivó bastante los estudios norteamericanos, incluso en la carta, en la correspondencia que publicó sobre Thompson, es donde se ve que incentiva bastante el ingreso, ¿no? Y por lo tanto, con el Instituto Peruano Norteamericano hay una estrecha relación. Hay fotos, noticias en el periódico de la época cuando se inaugura el local y se inaugura la biblioteca. Por lo tanto, es constante, siempre ha habido comunicación. Otra consulta, a su criterio, han sido y son los principales aportes de Luis Valcárcel al estudio de la cultura peruana? Importantísimo es el haber visto con otros ojos, con el apoyo de sus alumnos, en revisar las crónicas, ¿no? Pero no para revalorar, no para enaltecer las guerras civiles entre los conquistadores, sino para ver el mundo andino, para cuando publicó su Historia de la Cultura Antigua del Perú en 2 volúmenes, ahí se nota que revisó no solamente a los colonistas, sino también a los intelectuales de la época, ¿no? Sobre el aporte, por ejemplo, en la dieta en el mundo andino, ¿no? Y la continuidad que hay de todo lo que ahora recién se está hablando. Ahí mencionaba en el año 40, mencionaba sobre el aguaimanto,
El Aguaymanto recién se ha hecho popular en estos años en Lima. O sea, hay mucho informe, hay mucha investigación que él menciona en sus estudios, ¿no? Sobre la cultura andina. Y por supuesto la etnohistoria, ¿no? Porque la etnohistoria es el estudio de las sociedades sin escritura. Entonces, a través de las crónicas se empieza, pero después cuando el doctor Valdemar Espinosa va a España, ¿no? En España le envía una carta, recuerdo haber leído una carta que le había enviado el doctor Valdemar Espinosa, ¿no? A su maestro, Luis de Valcárcel, diciendo que había encontrado unos manuscritos de unas visitas, ¿no? Y que ese era importantísimo. Arguedas también le dice haber encontrado incluso a un señor que hacía unas grabadoras en las cartas que le envía a Arguedas. Había una grabadora, si estaba Arguedas pidiendo que le envíen parte de su sueldo de la universidad y de donde se puede incluso como préstamo para que le envíe dinero y pueda comprar la grabadora, porque Arguedas le decía a Luis de Valcárcel que con esa grabadora nos va a ayudar a solucionar los problemas, porque nosotros vamos al campo con cuaderno y lapicero, y entonces con la grabadora va a dejar todo registrado. Eso es lo que le dice Arguedas a Luis de Valcárcel. No sé si es que se llegó a comprar esta grabadora y Arguedas trajo eso, pero lo que sí sé es que apoyó muchísimo para el estudio de la sociedad andina, ¿no? Partiendo de las crónicas y luego pasando a los documentos ya de los archivos, ¿no? Y se nota porque también participó en las publicaciones de documentos de archivos, ¿no? Tanto de España como el Archivo General de la Nación. Y por supuesto, la relación que tuvo y apertura con muchos intelectuales, ¿no? Para que desarrollen lo que ahora conocemos como las ciencias sociales, ¿no? Se desarrolle mucho. A partir de sus estudios podemos revisar, pues, lo que ahora está en boga, ¿no? La gastronomía, está en boga el estudio de las distintas culturas en los tiempos de los incas, ¿no? Todo está señalado ahí en los trabajos de Luis de Valcárcel, sino que falta, al contrario, de estudiosos, y faltas leer a Luis de Valcárcel para seguir la línea, pues el derrotero que había señalado, ¿no? Los estudios que hizo María Rostorowski, también fue su alumna, es un ejemplo, ¿no? Valdemar Espinosa, ya lo he mencionado varias veces, y otros más, otros intelectuales más, que tienen ahí comunicación, ¿no? Está conocer el estudio pues, global de todas las cartas, toda la correspondencia, los postales, probablemente tengamos una visión, ¿no? Ya en conjunto del gran aporte del maestro Luis de Valcárcel, ¿no? A él se le agradece todo, hasta la geografía, porque tuvo contacto con el padre Lira, tuvo en comunicación con el padre Lira, experto en el Cusco, ¿no? Y también publicó en la revista El Museo. O sea, si uno revisa la revista El Museo, ahí vamos a ver la gran importancia y la gran preocupación que tuvo el amauta Luis de Valcárcel para que se difundan los estudios de todo el Perú, del mundo andino, fundamentalmente, ¿no? Esa era la gran preocupación de los incas y del presente, del hoy, del momento de Luis de Valcárcel, y que se continúen estas investigaciones. Ese era el proyecto de Luis de Valcárcel en su vida académica, y apoyó, como sigo insistiendo, ¿no? A muchos intelectuales, y muchos siguen a ellos, ¿no? Es conocida la relación estrecha intelectual entre Luis Valcárcel y José Carlos Mariate y también Luis Alberto Sánchez. Recuerdo el Proro y el Colofón de Tempestad en los Andes. Pero en el caso de otros intelectuales como José de la Ribagüero, por ejemplo, ¿cuál fue ese vínculo? También en las memorias el nombre Paisaje Andino, ¿no? El de cuando hizo su visita a los Andes, Paisajes, Ribagüero, paisajes peruanos.
paisaje peruano, ¿no? Ahí menciona, sí, tuvo amistad, con Luis Ebalcárcel, Ribagüero. O sea, y, era, no sé, ahora decir, quien no conocía a Luis Ebalcárcel, no conocía el Perú, no conocía nada. La comunicación que tuvo, pues las entrevistas, personales que tuvo Luis Ebalcárcel con José Carlos Mariátegui, que le sirvió para sus 7 ensayos, ¿no? Un desarrollo extraordinario en las ciencias sociales, con lo poco que podían, porque el amauta Luis Ebalcárcel tuvo diversas actividades, muchas actividades, y a pesar de eso pudo investigar, pudo dirigir a sus alumnos. En sus memorias dice, ¿no? A mis alumnos del Cusco en las vacaciones, porque estudiaban un año, en las vacaciones de medio año, dice que le daba como tarea que vayan a sus pueblos y entrevisten y hagan su monografía y vengan y entregan su monografía. Esa era la nota. Vengan con una monografía de sus bailes, de sus costumbres, de sus pueblos, de donde ustedes venían. Y en el archivo Balcarce yo encontré varios informes de sus alumnos. También guardó exámenes. Recuerdo haber visto el examen ay, se me fue el nombre de sus alumnos, el poeta, no recuerdo ahorita el nombre, pero hay bastante información hay ahí. Lo que pasa es que ya yo salí en el 97 en esos cambios, pues ustedes saben, en 1997, ese gobierno no tan recordado, ¿no? Entonces me hizo salir, como despidieron a muchos. Y se quedó ahí, después no sé, ¿no? No sé qué continuó, pero sí sé que se conservan los documentos, ¿no? Sí, lo que usted ha mencionado es sobre esa tarea de pedirle a los alumnos que investiguen en sus pueblos de origen. Me hace recordar a lo que eh, propugnó Arguedas con sus alumnos del Colegio Mateo Pumacahua de Sicuani, Pues la misma línea. por supuesto, si era alumno, Arguedas era alumno de Valcárcel, y Valcárcel, antes que venga a Lima, cuando era profesor en la Universidad del Cusco, eso hacía. Yo separé monografías de los alumnos de cuando era profesor, docente en la Universidad del Cusco, ¿no? Entonces, Valcárcel conocía el interior, pero incluso antes había sido funcionario de educación, ¿no? Había visitado diversas comunidades en el sur. O sea, tenía muy buena información. Miren, apoyó pues el cambio de rector en la Universidad del Cusco. Apoyaron en la gran reforma que se hizo en la Universidad del Cusco, ¿no? Y para bien, ¿no? ¿No? Para bien, el gringo lo llamaban, ¿no? El nuevo rector. Hay fotos, ¿no? Publicadas felizmente, ¿no? Es importantísimo lo que hizo, ¿eh? En todo el siglo XX, en realidad, ¿no? Todo el siglo XX. Eso debe ser considerado uno de los intelectuales más grandes de las ciencias sociales, con todo lo que hizo, porque no fue en una especialidad nada más, ¿no? No fue en una especialidad. Ayudó mucho a poder entender desde diversas disciplinas para las ciencias sociales, encontrar el problema del Perú. Fue amigo de Matos Mar, amigo de Matos Mar, fue, bueno, Vargas Llosa fue su alumno. Ojalá algún día pueda entrevistar al doctor Luis Ebalcárcel y que nos diga quiénes fueron los alumnos que trabajaron al lado del maestro, ¿no? Y esa es una buena práctica. Arguedas también hizo lo mismo, ¿no? Con sus alumnos. Arguedas llevaba, cuando estaba enseñando también en la universidad, llevaba a sus alumnos a Huancayo, ahí están sus informes. En las cartas también dice, ¿no? En las cartas cuando dice que la grabadora ha publicado, se han publicado Guayno, Marinera, de Cajamarca, por interés de Luis Ebalcárcel, el interés de José María Arguedas, interés de todos los intelectuales de la época. Ya, el Perú ya se estaba conociendo, el problema es
desde Lima, ¿no? Desde Lima. Probablemente la revista del Museo Nacional se haya tratado de esconder, ¿no? Porque adentro, en las páginas de la revista, desde el 32, hacía el esfuerzo por conocer al Perú, por poner en la vitrina qué era el Perú, tratar de entender al Perú. Esas fueron las preocupaciones de Luis Valcárcel. Una penúltima pregunta nos plantea lo siguiente. ¿Las investigaciones de Luis Valcárcel pueden ser estudiadas en la currícula de educación secundaria? Por supuesto, por supuesto. Está ahí, además cita a los cronistas, cita los temas, ¿no? O sea, son temas que tienen que ser desarrollados. Son temas. Luis Valcárcel necesita, pues, tesis, ¿no? Necesita muchas tesis, muchas investigaciones para comprender el pensamiento de la Mauta, ¿no? Yo me imagino lo que escuché en clase, porque yo le pregunté cuando fui alumno del doctor Valdemar Espinosa, al doctor Valcárcel, los alumnos se le acercaban con respeto, con todo, a preguntarle, y estaba atento a conferenciar con varios, ¿no? Con varios, y Arguedas hacía lo mismo. En las memorias cita Luis Valcárcel, ¿no? Que llegaban a preguntarle a Arguedas, y Arguedas también respondía, y eso sí, el amauta Luis Valcárcel. Increíble, era un hombre capaz, ¿no? Y todo lo tenía en esa idea de entender al Perú, insisto, no era ver al Cusco, ver su región, mi regionalismo, no, es el Perú. A partir del Cusco es el Perú. Esa es la idea que desarrolló el Amauta, ¿no? Bien, dos preguntas cortas en una. La primera es, de toda la vasta producción intelectual de Luis Valcárcel, ¿cuál es la obra que a su juicio es la obra cumbre que recomendaría, como se dice, a ojo cerrado? No, se debe leer todo Valcárcel, ¿no? La historia de las culturas antiguas del Perú es clave, ¿no? Las memorias es clave porque ahí se ve toda su producción y en el anexo está la bibliografía. No se ha leído, yo he leído muchos artículos de lo que se publicó en Uruguay, en los periódicos del sur, de América del Sur, ¿no? Es un tesoro, ahí está perdido, es un tesoro, pero que se publiquen con los dibujos que presentaron los mismos, imagínense, el maestro Valcárcel le enviaba el texto para que se publiquen en la prensa en Uruguay, y en Argentina también han publicado, ¿no? He publicado el texto, y allá los redactores, los que tenían que ver con la difusión del texto de la Mauta Valcárcel, lo que leían representaban en dibujo, sin consultarle al maestro Valcárcel. Entonces es una interpretación desde el sur de América al pensamiento de Valcárcel. Entonces tiene mucho para estudiarse ahí, antropología, sociología, lingüística, también hizo muchos estudios. Vuelvo a repetir, yo junté una cantidad enorme de fichas en quechua, ¿no? En quechua y en castellano, ¿no? Entonces, todavía hay mucha tarea para trabajar al maestro. La producción bibliográfica, ¿no? Su aporte cultural. Y las obras, todo Valcárcel hay que leer. Los artículos de periódico están perdidos. Se están publicando sus obras. Tempestad en los Andes es la semilla, ¿no? Es la semilla, pero esa semilla, Tempestad en los Andes, del 27, pero en 1908, ya el primer artículo publicado sobre las preocupaciones sobre el mundo inca y el mundo andino actual de su tiempo. O sea, es entenderlo así. No es parcial, es toda la obra del maestro. Bien, queremos agradecer profundamente a nombre de la Biblioteca Nacional de Perú
al magíster Raúl Adanaque Velázquez por su, eh, por su exposición del día de hoy, que definitivamente nos está dando algunas luces para comprender, para entender la obra, la vida y obra del amauta Luis E. Valcárcel. Queremos, antes de culminar, informar a nuestro público que está siguiendo la transmisión a través del Facebook que en la biblioteca digital de la Biblioteca Nacional del Perú podemos encontrar algunos documentos de Luis E. Valcárcel, como por ejemplo cartas dirigidas por Pedro Zulen y también la obra, tres de los más importantes libros de Luis E. Valcárcel, como por ejemplo Tempestad en los Andes. Y precisamente sobre Tempestad en los Andes queremos informar a nuestro público que el día de mañana, como parte culminante de este homenaje a la Mauta Valcárcel, se va a presentar la conferencia denominada La representación de la subalternidad indígena en Tempestad en los Andes, a cargo de Ulises Ceballos Aguilar, doctor en literatura latinoamericana y profesor de la Universidad del Estado de Ohio. Nuevamente queremos expresar nuestro agradecimiento a todos nuestros asistentes y les recordamos que la Biblioteca Nacional del Perú desarrolla una programación cultural virtual atendiendo las necesidades de estos tiempos. Asimismo, les solicitamos y les recordamos continuar con las medidas sanitarias de prevención. Todas las sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución, Facebook, YouTube y en nuestro podcast. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.